Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. En la semana que termina han sucedido hechos importantes a nivel social y a nivel político. En primer lugar, en todo el territorio nacional están protestando los indígenas, los pueblos indígenas de Colombia, que han sido burlados por los distintos gobiernos, sobre todo por este gobierno que se comprometió en distintos paros en conceder una serie de derechos que han sido desconocidos históricamente. A nivel político, algo muy importante, el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al nuevo partido conformado por los excombatientes de las FARC y que se llama el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hecho muy importante para la vida democrática del país. A nivel regional, el señor gobernador tuvo que presentarse ante los estrados judiciales sin abogado, porque le renunció una hora antes, porque a él le van a imputar 5 cargos por la entrega ilegal en la distribución del aguardiente de Nariño. En el programa de hoy vamos a presentar a partes de la entrevista que hizo Yamid Ahmad a Luis Fernando Arias, dirigente indígena, quien comenta por qué los indígenas están protestando en las carreteras del país. También presentaremos el punto de vista del concejal Eric Velasco frente a la implementación de la jornada única en el sector educativo en el municipio de Pasto. El profesor Chucho Martínez habla con los jóvenes estudiantes en un evento de conmemoración de 40 años de la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, evento en el cual el catedrático manifestó su disposición de retirarse de la cátedra. Y tendremos finalmente una creativa anécdota que nos cuenta el ícono de los locutores nariñenses, y yo diría de Colombia, el tío Pachito, que después de 100 años de vida y 64 años de trabajo en la radio, murió. Y él nos cuenta el cuento o la anécdota de la Basemilla. Sean ustedes bienvenidos. Desgraciadamente, en Colombia ha aumentado el asesinato selectivo de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Mire, entre el año 2016 y el 1 de marzo del año 17, ocurrieron 156 asesinatos, 5 desplazamientos forzados y 33 casos de atentados contra líderes sociales y líderes indígenas. A esto pues se suma la muerte de líderes indígenas, por ejemplo, uno del pueblo Coconuco, 2 del pueblo Emberá, 2 del pueblo Sicuanis, 2 del pueblo Nasa y un líder Tijao. Nuestro invitado de esta noche es el señor Luis Fernando Arias, quien es el presidente de la Organización Nacional Indígena ONIC. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Bueno, muy buenas noches, Yamí. Lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas y con el movimiento social en Colombia es realmente grave, la cifra que usted acaba de revelar. Por ejemplo, en el caso concreto de los indígenas, en este último periodo, este último año,
nos han asesinado 40 dirigentes indígenas. El último mes, 10 compañeros indígenas, estos que acabaste de mencionar. Pero además de eso, además de los asesinatos, amenazas por parte de los actores armados, los grupos paramilitares, minas antipersonas, desplazamiento, confinamiento, persecución a las comunidades, a los dirigentes indígenas. Entonces, a pesar de que estamos en un escenario de posacuerdo después de la firma del Acuerdo de La Habana, la situación en las comunidades sigue siendo tan grave como invisible. Regiones como el Pacífico, como el suroccidente colombiano, la guerra sigue siendo frontal en esos territorios. Pareciera que no se estuviera sintiendo la paz como la estamos sintiendo en otras regiones del país. De alguna manera usted está protestando también por lo que está ocurriendo con los cocaleros. ¿Se están uniendo a ellos o no? Nosotros saludamos y apoyamos y respaldamos la justa lucha de las comunidades campesinas que han salido a movilizarse al tema de la sustitución. Hablo de cocaleros. Bueno, de los compañeros que están en esa justa lucha, pero nosotros tenemos un pliego de exigencia específico como pueblos indígenas, que presentamos ayer precisamente a la Casa de Nariño, que recoge 5 puntos de manera muy concreta. El primero, sobre el tema de las garantías en materia de derechos humanos. En segundo lugar, el tema territorial y ambiental. En tercer lugar, el tema de la paz con justicia social. En cuarto lugar, los acuerdos incumplidos por parte del gobierno con los pueblos indígenas. Y en quinto lugar, los mecanismos presupuestales que se requieren para el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, sobre ese pliego es que nosotros hemos planteado el diálogo y la discusión con el gobierno a nivel nacional, y es donde estamos esperando que se instale la mesa nacional para empezar a discutir este pliego. Pero, a ver, ¿por qué dice usted que la justa causa de los cocaleros? Bueno, de los compañeros campesinos, ¿sí? Que han venido pues haciendo sus reclamaciones frente al tema de la sustitución. Pero perdón, ahora concretamente los cocaleros quienes están marchando con ustedes también. No, ellos no están marchando con nosotros. Ellos iniciaron su paro la semana pasada, sí, ¿cierto? En algunas regiones del país. Pero ustedes los apoyan. El pliego de las comunidades indígenas es específico, es claro, es concreto. Pero ustedes los apoyan. Nosotros saludamos todos los esfuerzos de la movilización social y popular en el país. Mi pregunta es, ¿por qué apoyan a los cocaleros? ¿A ellos qué les está ocurriendo? Les está ocurriendo lo que le está ocurriendo a gran parte del movimiento social y agrario en este país. Y es que el gobierno ha hecho acuerdos en muchas movilizaciones incumplidos. Así como le han incumplido a ellos, nos han incumplido a nosotros de manera reiterada y sistemática en muchos de los acuerdos. Pero perdón, a ver, ¿en qué les ha incluido el gobierno a los cocaleros y en qué a ustedes? Bueno, el incumplimiento de los cocaleros tocaría preguntarle a ellos. A nosotros nos han incumplido, por ejemplo, en el marco de la mesa de concertación, 1.300 acuerdos. En las últimas jornadas de movilización que hemos hecho con el gobierno nacional, la última, el año pasado, no se ha cumplido ninguno de los acuerdos, ¿sí? Pactamos la expedición del decreto de autoridad ambiental. A pesar de que se concertó, se protocolizó con el gobierno, no se ha expedido hace 8 meses. El aumento del 1% del Sistema General de Participación que acordamos desde septiembre del año pasado, día antes del plebiscito, tampoco se ha podido incrementar. Acordamos con el gobierno expedir un COMPE para la reparación de las víctimas individuales y colectivas con los pueblos indígenas, tampoco nos han podido cumplir. En materia de compra de tierra, desde el 2013 acordamos una bolsa para comprar tierra y entregar a los indígenas, tampoco se ha podido cumplir. Es decir, estamos en un estado de incumplimiento frente a temas que para nosotros son fundamentales, que son los que estamos hoy enarbolando en esta jornada de Minga Nacional. Pero miren, ustedes tienen que ver también con la sustitución de cultivos. Nosotros precisamente, Yamí, en el acuerdo de paz, en el capítulo étnico, incluimos unos aspectos especiales para las comunidades indígenas. A pesar de eso, el gobierno nacional expidió el decreto que reglamenta los PENIS y nos excluyó totalmente a los indígenas de ese tema. ¿Sí? Ese decreto es un decreto específicamente para los campesinos, pero no consideró el enfoque diferencial. Por ejemplo, nosotros en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los elementos sustanciales que quedó es que se reconozca el valor cultural que para los pueblos indígenas tiene la hoja de coca, que para nosotros es sagrada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos elementos no quedaron incluidos, quedaron unas regiones priorizadas para avanzar en los temas de restitución de los derechos territoriales, como el Guaviare, donde están los Nucat Macú, uno de los pueblos más afectados por la violencia,
¿cierto? El caso de los Embera cativos en el Alto San Jorge, en Córdoba. Entonces, todo eso que está ahí no se ha podido desarrollar. Y hoy estamos pidiendo en esta jornada que se expida un decreto que reglamente específicamente el tema de los planes nacionales de sustitución de cultivo para el caso de los pueblos indígenas. Pero en el caso de la sustitución de cultivos, en ese caso concreto, ¿ustedes los indígenas en qué se afectan? Mira, las afectaciones tienen que ver en varios aspectos. Uno, que durante el tiempo que se utilizó, digamos, el veneno del glifosato, muchas de nuestras comunidades fueron las afectadas. Sí, bueno, eso está prohibido. Dos, muchos territorios, mucha gente nuestra fue desplazada de los territorios colectivos por parte de los actores armados y luego se instalaron ahí comunidades colonas para sembrar cultivos. El caso, por ejemplo, del Alto San Jorge, en Nariño, en Guaviare, cultivos de uso ilícito. Entonces ¿cultivos de coca o cultivos distintos a la coca? No, de coca fundamentalmente. Entonces nosotros, digamos, hemos acordado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz la restitución de esos territorios, ¿verdad?, donde fueron despojadas las comunidades indígenas para ser entregadas nuevamente a las comunidades. ¿Qué ocurre? Que hoy hay ahí comunidades colonas, campesinas, ¿verdad?, con sus cultivos, que también se les debe resolver su tema territorial. Pero digo, a las comunidades indígenas que hoy trabajan o laboran sembrando coca, ¿qué beneficio han recibido? ¿Han recibido sustitución de cultivos, ayuda? No, hasta este momento no se ha recibido ningún tipo de ayuda. ¿Siguen sembrando coca? No se ha recibido ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque el decreto que expidió el gobierno en mayo pasado no reglamentó absolutamente nada sobre los pueblos indígenas. Entonces lo que le estamos exigiendo al gobierno en esta minga es que debe expedir un decreto que reglamente cómo va a ser todo este proceso con comunidades indígenas, que reconozca, digamos, el valor cultural que la hoja de coca tiene para los pueblos indígenas, que reconozca, digamos, que para algunos casos, en algunas comunidades, por ejemplo, están procesando la hoja de coca para otro tipo de situaciones. Hay experiencias muy interesantes, Yamí, donde se está produciendo harina, galletas, se está produciendo bebidas, todo tipo de cosas. Y esas son las alternativas que los pueblos indígenas le están ofreciendo hoy al país, al mundo. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Esa jornada única se está implementando de manera improvisada, se está implementando sin los recursos necesarios, con una infraestructura que, como lo dice la Universidad de los Andes, no cumple en su mayoría con los requerimientos para poder tener unas instituciones adecuadas. Incluso un mismo estudio de la Universidad de los Andes dice que apenas el 1.4% de las instituciones educativas en Colombia tienen la infraestructura para bibliotecas. El 76% no cuentan con la capacidad de la infraestructura para implementar la jornada única. Eso sin hablar de temas de docencia. Si se va a implementar jornada única, ¿cuáles van a ser los nuevos maestros que van a suplir esas horas extras? O si se van a reconocer horas extras a los docentes que van a tener que ampliar sus horarios de trabajo. El transporte escolar de las muchas instituciones y sedes que van a implementar jornada única en Pasto, la mayoría o una gran proporción son en la zona rural. Y ustedes saben, concejales, los que conocen las difíciles situaciones, en las zonas rurales ni siquiera el transporte funciona para llevar a los estudiantes de manera adecuada. Y mucho menos la alimentación escolar, que ha sido criticada también en este consejo y que la misma Contraloría Nacional da como una de las peores calificaciones a la alimentación escolar que se está dando en los planteles educativos. Por eso entonces, como ya inició la implementación de la jornada única en el municipio de Pasto, nosotros hemos tenido la propuesta de que hoy la Secretaría de Educación nos hable sobre cómo va esa implementación. En el año 2016 eran
12 los establecimientos que iban a implementar la jornada única. Hoy ya son 14. Hoy ya son 14 los establecimientos, sin contar con las sedes, que son como los establecimientos educativos que tendrán que implementar. ¿Qué va a pasar con la infraestructura educativa que tienen que tener esos planteles para ofertar la mejor jornada única? Porque de lo que se trata con la jornada única no es solamente que los estudiantes se queden más horas en los establecimientos educativos, porque eso sería, yo creo que, hacer todo lo contrario. No es solamente que los estudiantes pasen de 6 horas a 8 horas sin saber qué hacer en los centros educativos. De eso no se trata esa estrategia. Se trata que las horas que haya de más en el estudio sirvan para fortalecer ciertas capacidades educativas, cognitivas, aptitudes de los estudiantes, curriculares o extracurriculares. De eso es lo que se trata. No es simplemente enjaularlos, tenerlos ahí 3 horas más y bueno, y con eso que completen las horas para que no estén en sus casas. De eso no se trata la jornada única. La jornada única es una estrategia para potencializar, desarrollar la educación de los niños y niñas en las mejores condiciones. Por eso entonces este debate que hoy se ha traído al Consejo Municipal de Pasto, y por eso es que la Secretaría de Educación Municipal está aquí para que responda a esas necesidades. Y están invitados también rectores, porque ellos han padecido la presión que hay para que esto se implemente en los centros educativos, y los docentes también, y padres de familia y estudiantes que hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos. Esa ha sido la razón, y con esto yo quiero ir redondeando para en una posterior intervención ya hablar sobre la respuesta. Yo quería hacer esta presentación, señor presidente, que le demos la posibilidad también a los rectores que se encuentran aquí presentes, a los padres de familia, a Simana también se encuentran aquí directivos del principal sindicato de Nariño que tienen sus posturas sobre esta jornada única. Nuestra consigna es jornada única sí, pero no así. Eso quiere decir que sí, Colombia debe apostarle a la implementación de esta jornada única, porque los mejores colegios la tienen, y como estrategia para potencializar y mejorar la calidad educativa es excelente, pero no puede hacerse un engaño y hacerse una improvisación de la implementación de esta jornada única, porque tendría eso unos efectos supremamente negativos, sin hablar de la deserción que está aumentando desde el año 2011. En el 2016 hubo un repunte, pero está nuevamente bajando. ¿Qué tal si esa jornada única no se implementa de la mejor manera? Lo que vamos a tener es niños y niñas en los establecimientos educativos aburridos sin saber qué hacer, porque la jornada única no se implementó de la mejor manera. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Hola, soy Chucho, el único cuituber pastuso a mucho honor. A continuación les presento a partes de una intervención que hice con motivo de los 44 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, el 2 de noviembre de 2017. Hoy, como nunca, muchachos, lo que necesitamos es que ustedes, la juventud, lideren nuevos procesos de valoración y, si se quiere, de censura social. Yo he dicho que más importante que las decisiones judiciales es la valoración que haga la sociedad del devenir de la misma y especialmente de sus dirigentes. Nada tiene sentido en nuestro país si no es a partir de un nuevo etos, de una nueva manera de estar en la vida, de un nuevo modo de vivir, en donde unos pocos no se apropien de la riqueza de este país y que se la apropien de la manera más infame, como es a partir del robo y el vilipendio de los bienes públicos.
Responsabilidad social, muchachos, empresarial, es cuidar los bienes públicos o al menos no dañarlos, como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la justicia, la equidad. Eso es hacer responsabilidad social empresarial. O al menos no la destruya, porque son bienes públicos que nos pertenecen a todas, a todos y a todas. Por eso este tipo de conferencias son bienvenidas para ustedes, que son el futuro de este país. En la Carta Magna de los jóvenes de la América Latina, a los adultos les dicen: no tenemos a quién imitar, ni a los militares, ni a los empresarios, ni siquiera a los religiosos, porque todos están comprometidos con el atraso, el abandono, la corrupción de la América Latina. Por eso dicen los jóvenes que confían en su propio esfuerzo y en la esperanza de construir un futuro mejor, y que ese futuro mejor no es mañana, es hoy. Y hoy hay que empezarlo a construir. Como dijera García Márquez en su famoso discurso cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, porque nosotros creemos, dice, que en la América Latina estamos convencidos en que hay que luchar por una nueva utopía de la vida, en donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. De lo contrario, nada de lo que hacemos aquí tiene sentido si no es para la felicidad, para el suma kamsai, como dicen los indígenas, es decir, para el bien vivir. Bienvenidos, muchachos. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Todos los primeros de junio, domingos de junio, yo les hacía la fiesta a mis campesinos. Les regalaba para las campesinas, les regalaba vajillas para los señores agricultores arados, fumigadoras. ¿Qué me regalaba? Pues naturalmente el comercio. Yo de a dónde, pelado. Y ahora sí, entonces, había un señor que tenía un almacén ahí de las gradas de la Merced, donde fuese esa cosa tan hermosa esta mañana, la Santa Misa, y de nombre Gabucci, un italiano, las gradas de la Merced, más allá sí. Y sí, señor, entonces le digo, señor Gabucci, vengo a que me vendan las vajillas, los platones, servicios. Ah, dijo, sí, usted está mañana de fiesta, ¿no? Con los campesinos, ¿no? Le digo, sí, señor, cómo no, señor Gabucci. Y dice, vea, ¿sí ve ese aparato que está ahí encima? Le digo, sí, señor, sí lo veo, señor Gabucci. Dijo, si acaso gusta, se lo regalo, porque eso le puede servir para toda la familia. ¿Cómo le agradezco? Le dije al señor Gabucci. Cogió, me la bajó y era una vasenilla de este tamaño. Y por fuera, floreada. ¿Cómo no sería el caso que hasta yo me daba ganas de quedármela? Porque yo también en la familia pues somos como 18. Y entonces, al otro día, domingo, yo comencé yo con ese aparato, la vasenilla. Me acuerdo yo el número 44. Y en ese entonces me acompañaba Lucio Pastrana, ese gran músico, que Dios lo tenga en su misericordia. Y entonces cuando le digo,
A ver, le digo, la boleta número 44, el que tenga, pero rápido, violento. Ya vi que allá en el centro venía una señora, buen gabán, buenas candongas de oro, pulseras de oro, bueno, cuando le digo señora, el número, la felicito, que me le den un aplauso a la señora por este regalo que se lleva la señora, la aplaudieron, en fin. Bueno, muchas gracias, don Pachito. Cogió, bajó las gracias, se fue. Y ahora sí, hágale aguardiente Nariño y haga bailar a la gente por el Día del Campesino. Y entonces en esa, por ahí sería como a la media hora, vi a la misma señora venir por el centro del teatro y venía despacio, subió la grada y se puso ahí tras de mi persona. Y yo estaba pues haciendo repartir aguardiente, chicha, guarapo, porque guarapo me traían desde Altaquer, ¿cómo es que más allá? A Chucunés, desde allá me traían guarapo. Y bueno, ese día, el Día del Campesino, tenía yo de todos los climas, y yo tenía todo, hasta animales. Hasta me acuerdo una vez me llevaron 2 borregos. No vaya a creer que era para cocinarlos, vivos. Y, sí señor, entonces me dice, don Pachito, yo tengo que regresarme para Túcares. Haga el favor, quiero pedirle el servicio. ¿De qué se me le ofrece, señor? ¿Algún saludito para allá, para este otro? No, dijo, don Pachito, usted se olvidó de darme la tapa. Entonces yo dije, la tapa, señora, la tapa con el que sabemos. Cosa que esa señora no sabía qué color era que tenía. Yo la había morada, verde, azul, y se cogió y se fue bajando y se fue despacito, Ese era el asunto del cuento de la Vaselina. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera.